La Unión Africana de Naciones aprueba la elaboración de una hoja de ruta para abandonar el Tribunal Penal Internacional. Según lo informa la agencia internacional de noticias Europa Press, la cumbre de la Unión Africana ha aprobado este domingo, 31 de enero, la propuesta del presidente keniano, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, de diseñar una hoja de ruta para la salida de todos sus miembros del Estatuto de Roma, que es el documento constituyente del Tribunal Penal Internacional, mejor conocido como la Corte Penal Internacional, ubicada en La Haya, en los Países Bajos o también Holanda. Y es que la Unión Africana ha aprobado mi propuesta para que la Unión Africana, valga la redundancia, desarrolle una hoja de ruta para la retirada de las naciones africanas del Estatuto de Roma. Esto lo anunció el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, a través de su cuenta verificada en Twitter. Rechazamos ir a remolque de un vehículo que se ha desviado del camino en detrimento de nuestra soberanía, seguridad y dignidad como africanos, ha apostillado el presidente de Kenia. La Unión Africana habría aprobado además un informe que critica la actuación del Tribunal Penal Internacional sobre el caso de William Ruto y Joshua Sang, muy famoso en Kenia, según señala el presidente. Ruto, vicepresidente keniano, se enfrenta a cargos por crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad a raíz de la violencia étnica que se generó en Kenia tras las elecciones presidenciales de 2007 y que causó la muerte de 1.200 personas. ¿Qué es lo que sucede exactamente en este, al parecer, conflicto entre la Unión Africana y el Tribunal Penal Internacional? La Unión Africana denuncia que hay parcialidad, denuncia que el documento que constituye el Tribunal Penal Internacional, que es el Estatuto de Roma, el famoso Estatuto de Roma, un instrumento jurídico muy importante, por no decir el más importante en el derecho internacional, no es un instrumento justo que garantiza el equilibrio, sino que hay parcialidad en su aplicación. ¿Por qué? Dirigentes africanos, con el presidente de Kenia a la cabeza, llevan años denunciando al Tribunal Penal Internacional por centrarse de manera casi exclusiva en el continente africano y desdeñar otros crímenes cometidos por gobiernos occidentales. ¿Qué alega? ¿Qué alega Kenia? Kenia alega que el Tribunal Penal Internacional está aplicando varias cláusulas y artículos del Estatuto de Roma casi de manera exclusiva en África. Se centra en África, en juicios, investigaciones, también enjuiciamientos por crímenes de lesa humanidad, únicamente en África, y se están olvidando de crímenes cometidos por gobiernos occidentales y cometidos en Occidente. Recordemos que el Tribunal Penal Internacional es el organismo e institución mundial e internacional que se encarga de investigar crímenes de lesa humanidad, el enjuiciamiento contra personas que hayan cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y todo tipo de crímenes internacionales. De hecho, el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, tuvo que salir del paso de las críticas el pasado mes de noviembre a través de un comunicado en el que defendió la misión que ejerce este organismo frente a las críticas por su supuesta falta de objetividad. Eso es lo que francamente y precisamente señala Kenia, que no hay objetividad, que el Estatuto de Roma, cláusulas del Estatuto de Roma que ya voy a mencionar, están siendo aplicadas exclusivamente en África, ya que el Estatuto de Roma es un instrumento que garantiza la justicia mundial, la justicia internacional, por ello es un instrumento jurídico fundamental en el derecho internacional. Está siendo aplicado exclusivamente en África y se olvida el Tribunal Penal Internacional de aplicarlo a gobiernos y personas que cometieron crímenes de lesa humanidad que son de Occidente. Bensouda ha afirmado que palabras como partidista y politizado dominan la opinión pública y la narrativa en los medios y que los titulares dramáticos oscurecen la verdad y distorsionan el conocimiento que el público tiene sobre lo que hacemos, ha explicado a través de un comunicado. Alega que el partidismo, la politización, es lo que la opinión pública tiene en su haber como el centro de lo que está llevando a cabo el Tribunal Penal Internacional, que se parcializa mucho con la politización de estos asuntos, exclusivamente aplicando los instrumentos legales en África y no viendo también hacia el lado occidental. Además, ha hecho frente a las acusaciones contra La Haya por enfocarse demasiado en la temática del continente africano, afirmando que son las palabras más generalizadas e infundadas en la opinión sobre su trabajo. Bensouda
ha alegado que han efectuado investigaciones en Afganistán, Irak, Colombia, Palestina y Ucrania, entre otros, y que trabajan de forma independiente e imparcial. Ahora, pongamos esto en contexto. El Tribunal Penal Internacional, según lo alega su representante máximo, Bensouda, alega y de hecho informa que ha habido investigaciones en Afganistán, Irak, Colombia, Palestina y Ucrania. En Afganistán por la desestabilización que hay allí debido al dominio de Al Qaeda en ese país y presencia de ISIS. También en Irak por la era post invasión estadounidense y también la incursión de Estado Islámico allí. En Colombia por el conflicto armado que hay entre el gobierno y las FARC. En Palestina por el conflicto que hay entre israelíes y palestinos en la franja de Gaza. Palestina quiere ser independiente, quiere ser un estado soberano, pero Israel no quiere que sea independiente porque alega, Tel Aviv alega que Palestina y Gaza son territorio judío. Y por último, Ucrania, tras la escalada de tensiones y de violencia que ha habido por la secesión o la política separatista de los gobiernos o de las autoproclamadas repúblicas independientes de Donetsk y Luhansk, en el que hubo un conflicto, se desató un conflicto en el que intervino Rusia. Por todas estas situaciones en las que ha habido crímenes de lesa humanidad, ha habido asesinatos, crímenes de guerra, porque hay guerra en Afganistán, hay guerra en Irak, hay una especie de guerra fría entre el gobierno colombiano y las FARC, hay guerra en la franja de Gaza entre Palestina e Israel y también hay una guerra civil en Ucrania. Francamente, hay crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que si bien están siendo investigados por el Tribunal Penal Internacional, según lo alega su máximo representante, al parecer, de manera independiente e imparcial, sí ha habido exclusividad en el continente africano. Puede que por la presencia de grupos terroristas como Boko Haram, que si bien no tienen mucha presencia en Kenia, más que todo en Nigeria, su repercusión o su radio de propagación por las actividades terroristas que llevan a cabo afectan a todo el continente. Es por ello que también se centra el Tribunal Penal Internacional en África. Si es de manera exclusiva, puede que no haya sido de manera intencional el propósito de el Tribunal Penal Internacional. Y si fue de manera intencional para de alguna u otra forma diseñar crímenes que fueron cometidos y que han sido cometidos en Occidente, sí, entonces tendría que haber una revisión del Estatuto de Roma. Y aquí es a donde me quiero dirigir, al Estatuto de Roma, un instrumento jurídico de vital importancia en el derecho internacional. Para aquellos que estudian relaciones internacionales, que estudian derecho, deben saber que es un instrumento muy importante que contempla diversas cláusulas, diversos artículos que van en pro de la seguridad y la justicia mundial e internacional entre los estados. Hay que destacar, cabe señalar, que el Tribunal Penal Internacional o la Corte Penal Internacional es un organismo independiente que no está vinculado a la ONU como sí lo está la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es parte de la ONU, de las Naciones Unidas. El Tribunal Penal Internacional o la Corte Penal Internacional de la Haya no es parte de la ONU, cabe señalar eso, pero sí, el Estatuto de Roma podría ser revisado, pero ¿cómo? Abrir una mesa de diálogo y negociación entre una delegación del gobierno de Kenia o una representación delegativa de la Unión Africana de Naciones y también una delegación del Tribunal Penal Internacional podría ser factible para llegar a un acuerdo que tenga como premisa fundamental la creación de una resolución que se base en la aplicación equitativa, justa y equilibrada de las cláusulas y artículos del Estatuto de Roma, tras una previa investigación para saber si realmente ha habido parcialidad por parte del Tribunal Penal Internacional. Si lo que denuncia la Unión Africana, que ha habido parcialidad, que no ha habido objetividad por parte del Tribunal Penal Internacional y que se han centrado exclusivamente en África, olvidándose de los crímenes cometidos en Occidente, entonces tendría que darse una resolución en un acuerdo entre el Tribunal Penal Internacional y la Unión de Naciones Africanas para que esa resolución aplique equitativamente y equilibradamente las cláusulas y artículos del Estatuto de Roma, tanto en Occidente como en África, como en Asia, como en el Medio Oriente, como en América, como en Europa, como en cualquier parte del mundo. Pero, ¿cuáles serían esas medidas que contempla, que serían aplicadas, tienen que ser aplicadas, por cierto, equitativamente, por parte del Tribunal Penal Internacional a través del Estatuto de Roma? El Estatuto de Roma es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Fue adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998 durante la conferencia diplomática de plenipotenciarios
de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional. El estatuto es un documento que se estructura de la siguiente forma: cuenta con su preámbulo y también la parte 1, que es el del establecimiento de la Corte, artículos 1 al 4, la parte 2 de la competencia, la admisibilidad y el derecho aplicable, la admisibilidad de los crímenes, la competencia, el derecho aplicable a los crímenes, a los delitos. También tenemos la parte 3 de los principios generales del derecho penal para el Código Procesal Penal, que ya serían en los tribunales internacionales. También sobre la composición y administración de la Corte, la investigación y el enjuiciamiento. Esa es la parte 5, el artículo 53 al 61. Eso es importante, aplicar esta cláusula, este artículo que habla de la investigación y del enjuiciamiento, tiene que ser revisado y aplicado equitativamente tanto en Occidente como en Oriente o en África. ¿Por qué? Porque aquí es donde se determina el grado, o mejor dicho, la gravedad de los crímenes de lesa humanidad que se están investigando y que fueron cometidos a través de la investigación y a través del enjuiciamiento. Se habla del juicio, se habla de las penas, de la apelación y la revisión de esos artículos del 62 al 85 respectivamente, parte 5 o parte 6, 7 y 8, mejor dicho, acerca del juicio y las penas, junto con la investigación y el enjuiciamiento, son medidas que contempla el Estatuto de Roma, que deben ser o deben estar contempladas dentro de esta resolución para aplicarlas equitativamente, y así cumplir con lo que exige la Unión Africana, y de esa manera hacer que el Estatuto de Roma y el Tribunal Penal Internacional tengan más credibilidad y confianza. También se habla de la cooperación internacional y la asistencia judicial, de la ejecución de la pena, de la Asamblea de los Estados Partes, de la financiación y las cláusulas finales. Se aplica esto equitativamente a través de una resolución que pueda ser consensuada entre la Unión Africana y el Tribunal Penal Internacional con mediación de la ONU, ¿por qué no? El Estatuto de Roma adquiriría mayor credibilidad y por ende también lo haría el Tribunal Penal Internacional para que haya una nueva justicia mundial.